El PMBOK 8 ha sido lanzado y dentro de este libro, que se considera como la Biblia de gestión de proyectos, aparecen actualizaciones muy interesantes dentro de los conceptos clave de la gestión de proyectos. Uno de esos conceptos que ha sido actualizado es el concepto de proyecto. En este video analizaremos y conoceremos qué es un proyecto, cuáles son sus características y sobre todo entenderemos cuál es la nueva visión que tiene la gestión de proyectos dentro de las organizaciones. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. En primer lugar, vamos a entender y vamos a ver qué es un proyecto según el PMBOK octava edición. Cuando nosotros pensamos en un proyecto, vamos a ver el siguiente concepto, que nos dice: un proyecto es una iniciativa temporal que se desarrolla en un contexto único y se lleva a cabo para generar valor. Su carácter temporal indica un inicio y un fin para el trabajo realizado o para una fase del mismo. Este es el concepto que tenemos actualmente de proyecto. Si nos fijamos, aparece la palabra iniciativa temporal. Anteriormente teníamos esfuerzo temporal. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra iniciativa y la palabra esfuerzo? Una iniciativa es una acción que impulsa a hacer algo. En este caso, la acción que vamos a hacer es justamente la de lograr generar beneficio con las acciones que hacemos. Anteriormente hacíamos un esfuerzo, hacíamos un trabajo para generar un resultado. Ahora no solamente pensamos en el resultado que se genera, sino que adicionalmente ese resultado debe generar valor. Para entender cómo funciona y cómo se estructura el tema de proyecto, vamos a considerar tres elementos fundamentales que se establecen, que aparecen justamente de este concepto. Las características de un proyecto según el PMBOK 8 son las siguientes. En primer lugar, el tema de temporalidad. El tema del tiempo todavía sigue siendo relevante, pero no vamos a pensar solamente en el proyecto en un esfuerzo temporal, sino en una iniciativa. En segundo lugar, el tema de contexto único. Ya no es un resultado único el que se genera, sino que ahora lo que vamos a buscar generar es un plan que me permita realizar un proyecto, porque cada proyecto es único, cada proyecto tiene características diferentes y necesitamos planificar de cara a esas características. Y finalmente, la generación de valor. Comencemos revisando el tema de temporalidad. Cuando pensemos en temporalidad, vamos a tomar en consideración esta parte de aquí, iniciativa temporal. Y en específico, los proyectos son iniciativas, es decir, acciones iniciales que se desarrollan para hacer algo. En este caso, vamos a buscar con estas acciones generar valor. Y aunque los proyectos son temporales, es decir, aunque los proyectos tengan un inicio y tengan un final, sus entregables, y esta parte es nueva y es muy importante, los elementos que generan los resultados del proyecto a menudo persisten más allá de la entrega. ¿Esto qué significa? Significa que no se debe revisar o no se va a conseguir esos beneficios al momento de terminar el proyecto, sino más allá. Luego de que el proyecto se termina, esos entregables van a generar beneficio. Para entender mejor esto, veamos la siguiente analogía. Pensemos en un viaje. Nosotros estamos en este barco y nuestro barco va a viajar desde su puerto, que es el inicio del proyecto, hasta un destino, que es el final del proyecto. Anteriormente o hasta este momento, siempre hemos pensado de que el llegar al destino es el resultado. El resultado es justamente ese elemento da éxito al proyecto. Y cuando llegábamos al destino, nosotros medíamos el tema de tiempo y veíamos si el proyecto llegó a tiempo, se cumplió a tiempo. Veíamos el tema de costo y veíamos si es que cumplíamos con el presupuesto establecido y veíamos el tema del alcance. Y cuando veíamos esto, decíamos, si nuestro proyecto cumple con tiempo, alcance y costo, nuestro proyecto es exitoso. Y esto ha sido un concepto que hemos tenido por muchísimos años, inclusive lo veíamos dentro de antiguas guías. Sin embargo, en esta nueva guía nos dice, mira, llegar al destino es importante, es valioso, pero no necesariamente es el objetivo del proyecto solamente llegar al destino. Es una parte de este objetivo, pero realmente el proyecto es una iniciativa que busca generar valor. ¿Cómo genera valor este viaje? ¿Cómo genera valor este trayecto que ha hecho el barco? La generación de valor llega a través de qué? No solamente de llegar al puerto. La generación de valor llega cuando entrega las mercancías que este barco llevó. Nosotros si pensamos justamente que este barco lleva oro, armas y también lleva vino,
El momento en que estos elementos son entregados a los interesados, en este momento decimos, este proyecto fue exitoso. Si el barco llegó a su destino en tiempo, costo y alcance, pero fue asaltado y se robaron el oro, se robaron las armas y se tomaron el vino, el hecho de llegar al puerto no genera valor. Fue un desperdicio de tiempo porque la generación de valor no está solo en llegar al destino. La generación de valor está en entregar estos elementos a nuestros interesados. En una organización básicamente sería que el proyecto esté alineado con los objetivos estratégicos. El momento en el que el proyecto está alineado con los objetivos estratégicos y los resultados que tenemos, el entregable que tenemos, realmente permita que estos objetivos estratégicos se consigan, ese proyecto es exitoso. Eso nos dice la guía del PMBOK octava edición. Es importante el resultado, es importante llegar al destino, pero es que esto no es únicamente lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que esos resultados van a operar dentro de una organización y por ende debe generar beneficios ese resultado luego de que el proyecto concluyó. De esta forma es como vemos la parte de temporalidad. Otro concepto muy importante es que trabajan los proyectos en un contexto único. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar en el contexto único como las condiciones y el ambiente único que distingue un proyecto de otros proyectos. Cada proyecto es distinto. Cada proyecto tiene diferentes objetivos o metas, un diferente alcance, una diferente duración, tecnología, riesgos que tiene. Cada proyecto es único, no solamente por el entregable que genera, como era anteriormente, sino es único por las condiciones sobre las cuales ese proyecto se realiza. Si nosotros pensamos en esto, vamos a considerar y vamos a pensar nuevamente en nuestro ejemplo de nuestro barco. Nosotros vamos a planificar el viaje o vamos a planificar un proyecto dependiendo de las condiciones que esperemos durante este viaje o durante la elaboración del proyecto. Si tenemos un ambiente en el cual vamos a tener tormentas eléctricas, nuestra planificación estará enfocada en eso. Si tenemos un ambiente en el cual vamos a tener grandes lluvias, obviamente el viaje y la planificación que tengamos será diferente. El contexto único viene a ser las condiciones por las cuales el proyecto va a atravesar. Y estas condiciones vienen dadas por el entregable que se genera por los interesados que tenemos y adicionalmente por el objetivo de nuestro proyecto. El tercer elemento importante dentro de este concepto, y es un elemento clave en toda la guía, es justamente el tema de generación de valor. Y cuando pensamos en la generación de valor, vamos a pensar que la creación de valor a través del cambio organizacional. ¿Esto qué significa? Que el valor que se genera por el proyecto viene dado por el cambio de la organización. De esta manera, nosotros vamos a pensar en un proyecto ya no solamente en un elemento aislado, sino desde la perspectiva de negocio. Desde la perspectiva de negocio analizamos un proyecto. ¿Por qué el proyecto se genera? Si vemos desde el punto de vista de negocio, vamos a ver que el proyecto se genera con un propósito y este propósito es el de mover una organización de un estado 1 a un estado 2. Este estado es justamente un estado en el cual se busca lograr un objetivo. ¿Qué significa esto? Significa que el proyecto permite el cambio o permite o impulsa el cambio en la organización. Si queremos que una organización crezca, hacemos proyectos. Si queremos que una organización gane más dinero, pues hacemos proyectos. Si queremos que una organización sea o tenga una mejor perspectiva de trabajo o que tenga nuevos procesos, implementamos proyectos. Si pensamos de esta manera y regresamos a nuestro ejemplo del barco, vamos a pensar que este barco en el que estamos nosotros viajando no es un barco que está solo en el mundo, sino es un barco que pertenece a una naviera. Esta naviera da recursos para que el barco pueda viajar. ¿Y por qué este barco va a viajar desde este punto hasta el punto de acá? Porque muy posiblemente uno de sus clientes le dijo, mira, yo quiero que lleves toda esta carga desde este puerto que está en Europa hasta América. Y aquí tenemos un cliente que es nuestro stakeholder que espera justamente que esta carga le llegue. No espera únicamente que el barco llegue a su destino,
espera que la carga que transporta le llegue a él, porque para esta persona esa entrega, esa carga que recibe, ese es el valor que tiene. Cuando el barco llegue justamente a esta zona, cuando llegue acá, esta persona va a pagar, va a dar justamente ingreso a la compañía. De esta forma, si la compañía tiene dos barcos adicionales, este ingreso que obtiene de su interesado, este beneficio que se genera, le permitirá tener nuevas capacidades, es decir, otro barco adicional. ¿Qué significa esto? Significa que los proyectos permiten que las organizaciones aumenten su capacidad y sean sostenibles. Y el tema de sostenibilidad es un tema que está teniendo muchísima repercusión y que tenemos que considerar mucho. Inclusive PMI lanzó una nueva certificación enfocada en la sostenibilidad. Las empresas y las organizaciones buscan ser sostenibles. ¿Cómo pueden ser sostenibles? Mejorando sus procesos, aumentando sus ingresos, teniendo un mejor margen en el mercado. ¿Y cómo logran esto? A través de proyectos. El PMBOK octava edición nos muestra un ejemplo muy claro a través de esta imagen. Y esta imagen se titula Impacto de los proyectos en el estado de la organización. Si nosotros tenemos una empresa que esté en un estado actual, por ejemplo, nuestra naviera que veíamos hace un momento, nuestra naviera actualmente tiene uno y dos barcos, como veíamos. Cuando hace un proyecto, cuando generan justamente estos cambios o buscan estos cambios, estos proyectos lo que permiten es que pueda estar en un estado futuro. Si la organización tiene como objetivo crecer, lo que va a hacer será implementar proyectos. Y estos proyectos le permitirán aumentar sus capacidades. De esta forma, esta naviera ya no tendrá uno y dos barcos, sino que a través de este proyecto podrá tener tres barcos, por ejemplo, lo cual aumenta sus capacidades. Si aumenta sus capacidades, aumenta su valor de negocio. De esta manera, el valor de negocio será mayor en el estado 2 que en el estado inicial. Acá el valor de negocio, vamos a poner valor de negocio cero, ha aumentado. ¿Por qué? Porque se implementó un proyecto. ¿Qué significa esto? Que los proyectos permiten nuevamente la palabra de sostenibilidad. Los proyectos permiten que las organizaciones sean sostenibles. Ese es el gran cambio que existe en el concepto de gestión de proyectos. Ya no hacemos solamente un esfuerzo para generar un resultado o producto único, sino que ahora hacemos una iniciativa que es una acción inicial que permite generar valor. ¿Y para qué buscamos esta generación de valor? Es justamente para aumentar el valor de negocio y para que la organización pueda pasar de un estado 1 a un estado futuro que viene dado por sus objetivos. Con esto en mente, nosotros podríamos pensar, y bueno, ¿por qué razones esta empresa haría proyectos? ¿Cuál sería la razón principal? Y básicamente existen cuatro razones por las cuales un proyecto se inicia. Si nosotros pensamos que existen objetivos estratégicos, estos objetivos estratégicos deben estar alineados justamente con las razones por las cuales se hace un proyecto. Si pensamos nuevamente en nuestra naviera, que veíamos anteriormente, nuestra naviera puede generar proyectos por cuatro razones fundamentales. La primera, porque existe un cambio en la regulación. El gobierno puede implementar una regulación, la cual debe ser cumplida por la parte de la naviera. Si no se cumple esta regulación, la naviera dejaría de funcionar y por ende no sería sostenible. De esta manera, la naviera va a generar proyectos para cumplir con esta regulación. Otro caso es justamente para satisfacer las necesidades de un cliente o un interesado. Si un interesado quiere enviar su mercancía desde un puerto A hasta un puerto B, la naviera hará justamente un proyecto para llevar esa mercancía del puerto A al puerto B. Eso le generará ingresos. De esta manera, este proyecto o un proyecto nace para satisfacer las necesidades de sus clientes, de sus interesados. Con esto, la naviera va a crecer y va a ser sostenible en el tiempo. En tercer lugar, esta naviera va a generar un proyecto para implementar cambios dentro de qué? Dentro de su negocio o para implementar nuevas tecnologías. Si esta naviera quisiera implementar justamente el tema de eficiencia en su recorrido, lo que podría hacer es generar o colocar GPS en todos sus barcos. Si coloca GPS en todos sus barcos, aumentará su nivel de eficiencia y adicionalmente mejorará sus tiempos. Adicionalmente, para poder implementar estos GPS,
Lo que tiene que hacer la naviera es generar un proyecto. Esto le permitirá seguir siendo competitivo, a su vez, ser sostenible en el tiempo. Y finalmente, un proyecto se crea cuando se va a crear, mejorar o corregir procesos o productos. Si la naviera deseara mejorar sus procesos, implementaría un nuevo proyecto. Si quisiera generar una nueva línea de transporte, implementaría proyectos. Los proyectos permiten que la empresa sea sostenible. Y de esta manera, los proyectos permiten, al ser sostenibles, que genere valor. Un proyecto debe generar valor. Si el proyecto no genera valor, ese proyecto no sirve para nada. Es un desperdicio de tiempo. ¿Y cómo logramos que genere valor? El valor se logra a través de qué? De que el proyecto esté enlazado en que sus resultados estén justamente relacionados con los objetivos estratégicos de la empresa. De esta manera es como vemos actualmente a un proyecto. Este cambio y esta actualización es lógica porque las empresas invierten recursos justamente para obtener beneficios. El proyecto es ese medio que permite obtener esos beneficios. ¿Cómo logramos justamente generar esos beneficios? Es a través de lograr esos objetivos estratégicos de la empresa. Si buscas conocer más estos términos de gestión de proyectos y su actualización, puedes revisar este video que lo encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.